procedimiento contencioso administrativo tributario. ¿Dudas, preguntas, algo que les inquiete ahí del contenido para tenerlo claro? Bueno, entonces vamos a continuar platicando de lo que es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Si ustedes se recuerdan, nosotros estábamos hablando de lo que era la prueba. Y lo que dijimos es que esta fase es muy importante. Es una fase completamente importante en el proceso. ¿Por qué razón? Porque lo que persigue es la finalidad de probar hechos que son alegados y es la razón principal por la cual se planteó el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Lógicamente son hechos controvertidos. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene sus argumentos y el particular tiene sus argumentos. Cada uno de esos argumentos están apoyados en fundamentos de derecho. Y eso precisamente es lo que se le tiene que probar al tribunal. Probar si efectivamente la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria ha sido una resolución basada precisamente en ley y basada en derecho. Entonces, por esa razón es que esto es una etapa completamente importante, porque como les digo, aquí se van a ver hechos completamente controvertidos. Es importante que tomen en cuenta que contestada la demanda o la reconvención en su caso, el proceso se va a abrir a prueba por 30 días. Hay ciertas modificaciones. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Esas modificaciones son cuando la cuestión es de puro derecho. Cuando ese procedimiento es de puro derecho y no necesita el diligenciamiento de ningún medio de prueba, en muchos casos se omitirá el periodo de prueba. También se omitirá el periodo de prueba cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de convicción en el expediente. Lógicamente, la resolución por la que se omita la apertura a prueba debe de ser motivada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahí deben de constarse los motivos por los cuales se omitió el diligenciamiento de prueba. La prueba puede vencer también anticipadamente. ¿Y cuándo es que la prueba vence anticipadamente? Cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba que fueron ofrecidos. Lógicamente, después de la prueba, puede haber un auto para mejor fallar, cuando ya se va a dictar la sentencia. Entonces, aquí es importante que, vencido el periodo de prueba, lo que se señala es día y hora para la lista. Ese día que se señala para el día de la vista, las partes deben de presentar alegatos finales y sus conclusiones. Lógicamente, ustedes tienen que saber que los hechos que se van a dilucidar son hechos completamente controvertidos, o sea, están en contraposición lo que dice la administración tributaria y lo que dice el contribuyente, y eso precisamente es lo que debe de solucionar la sala de lo contencioso administrativo. Hablamos de un auto para mejor fallar. Si ustedes miran lo que dice la ley de lo contencioso administrativo, permítanme, no quiero ver la ley de lo contencioso administrativo, habla de un auto para mejor fallar y habla en el artículo 44 de la ley de lo contencioso administrativo. ¿Y qué dice? Dice que transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días
para practicar cuántas diligencias fueran necesarias determinar el derecho de los litigantes, indicando que dicho auto, las que habrán de practicarse y las que se efectuarán con citación de parte contraria. Esto sí es importante que tengamos claro que para eso tuvo que haber transcurrido la vista, pero cuando el tribunal ya está para dictar el fallo, se encuentra lógicamente con que hay muchas diligencias que no fueron practicadas, lo que le permite lógicamente tener duda en cuanto a la legalidad de los autos. Entonces sí tenemos que tener claro que el auto para mejor fallar lo tenemos en base al artículo 44. Y dice que el auto para mejor fallar tiene la finalidad de realizar diligencias que sean necesarias e imprescindibles. Creo que aquí como que hay aquí está. Vamos a ver, yo creo que es imprescindibles. Imprescindibles. No, es con C. Imprescindibles para determinar de mejor manera el derecho de las partes, con citación de la parte contraria para respetar el principio del debido proceso. Es muy importante que tomen en cuenta que la ley de lo contencioso administrativo tiene esto de la prueba en el artículo 41 y 42. Y luego lo de la vista y el auto para mejor fallar lo tiene en el artículo 44 y dice vista. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Dice también auto para mejor fallar, transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días. Y aquí está realmente hablando de un principio fundamental que nosotros ya estudiamos y que vimos y que es bien importante, que es el debido proceso. Nosotros hablamos ya de ese principio fundamental del debido proceso. ¿En qué consiste? Yo me imagino que ustedes ya vieron cuál es digamos, el principio que está basado en la tutela judicial efectiva. Esa tutela judicial efectiva es lo que se refiere al debido proceso. Y esto es una garantía. Esta garantía no es satisfecha con el simple hecho de acudir al órgano jurisdiccional, refiriéndonos exclusivamente a los procesos que son llevados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria, sino exige para su consolidación que se respete el debido proceso, entendiéndose este como el proceso en el efectivo sentido de la palabra, en el cual se establecen un cúmulo de garantías que no pueden soslayarse por ningún ente o por ningún sujeto procesal. Al respecto, algunos sectores de la doctrina sostienen que hay 4 elementos inseparables que se dan cuando se habla del debido proceso. ¿Y cuáles son estos? El juez predeterminado por la ley. La ley ya está predeterminando quién va a ser el juez. El juez de conformidad con el artículo 221 para resolver las contiendas que se plantean en el procedimiento económico coactivo va a ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está formado por 3 magistrados con experiencia en este tema. Luego, lógicamente, tenemos la defensa en el proceso. El contribuyente tiene la oportunidad de tener un letrado a su lado que le va a permitir defenderse de lo que la Superintendencia de Administración Tributaria le está exigiendo. Luego, lógicamente, que la sentencia va a ser dictada por este juez investido de plenos poderes para restablecer el orden jurídico perturbado y que el proceso va a ser sin dilaciones indebidas. Y esto
es completamente importante y así lo tenemos que nosotros considerar. Cuando ya se examina la sentencia, es importante primero saber que con la sentencia la sala va a emitir todos esas, digamos, todos esos elementos que le permitan dilucidar si es legal o no la resolución de la administración tributaria. Y para eso hace referencia el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, donde dice: la sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o la resolución cuestionada, pudiéndole revocar, confirmar o modificar sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. Entonces, es importante que sepan qué va a contener esta sentencia. Esta sentencia va a revocar. ¿Qué va a revocar? La resolución de la administración tributaria. ¿Qué va a anular? La resolución de la administración tributaria. La puede confirmar o la puede modificar. Y también puede imponer el pago de costas a la parte vencida. Pero este aspecto de la sentencia está ampliado en el artículo 165A del Código Tributario. Ese 165A del Código Tributario dice que la sentencia que ponga fin a este recurso. Entonces, con esto nos damos cuenta que la sentencia es con la que se pone fin en el recurso o en el procedimiento contencioso administrativo. Y dice, determinará esa sentencia si la resolución recurrida se apegó a la ley, se apegó a los principios jurídicos aplicables a las actuaciones de la administración tributaria y hará un análisis sobre cada una de las mismas en su parte considerativa. Seguidamente procederá a declarar la confirmación, la modificación, la revocación o la anulación de la resolución recurrida y a imponer el pago de costas a la parte vencida en el proceso, con excepción de aquellos casos en que el tribunal encuentre razones suficientes para eximirlas parcial o totalmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se vuelve, solo que aquí de una manera más ampliada, el contenido de lo que tiene que tener una sentencia y está en el Código Tributario. Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de la resuelta. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. La sentencia es ejecutable en la vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia del procedimiento económico coactivo. ¿Qué es lo que yo puedo interponer de recursos contra esa sentencia? Lo primero que puedo interponer es aclaración o ampliación. Y su diligenciamiento, ¿dónde está? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo, en mi experiencia, les diría, siempre hay que interponer aclaración y ampliación. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un poquito de tiempo para plantear el recurso de casación. Y ustedes saben que el recurso de casación es un recurso muy técnico y solamente puede interponerse por dos situaciones, por la forma y por el fondo. Si ustedes revisan lo que es la Ley de lo Contencioso Administrativo y revisan lógicamente el Código Tributario, se van a dar cuenta que no hace mención más que a la casación. En el artículo 169, donde dice, contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, cabe casación. Dicho recurso se interpondrá, se admitirá, se sustanciará
con lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Siempre, como les digo, planteen aclaración y ampliación, siempre, porque en lo que les resuelve el tribunal van a tener tiempo suficiente para analizar la sentencia, porque no es solo de interponer el recurso, no, o sea, no es solo de interponer el recurso, sino es lógicamente poder darse cuenta si tiene deficiencias la sentencia. Y lógicamente, si tiene deficiencias la sentencia, hay que plantear ese procedimiento, pero sí hay que analizar bien porque, como les digo, es un recurso técnico que tiene muchos requisitos que debe de llenarse y que son completamente importantes. Entonces, ¿qué artículos quiero que por favor ustedes me lean del Código Tributario? Quiero que lean el 161 que tiene la procedencia del recurso y la interposición. Luego tenemos el artículo 163 porque el 162 está derogado. El 163, el 164, el 165 vuelve a estar derogado, el 165A, el 166, el 167, el 168 y prácticamente el 169, porque luego el 170 y el 171 son medidas de garantía y precaución. Y luego aquí sí hay que ver todo lo de la prueba y todos los recursos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante que tengan claro ustedes que cuando se presenta un procedimiento o un proceso contencioso administrativo, por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, no pueden ir a la sala de primera línea. Por eso es que ustedes miran en esas demandas que yo les repartí, donde dice contencioso administrativo nuevo y no dice ninguna sala. ¿Por qué? Porque la sala la va a tener, lógicamente, la carátula que emita el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo. Ahí va a decir qué sala fue la que les tocó, cuál es el número 1 del expediente, quién es el oficial que lo va a resolver y la fecha de creación. La carátula tiene quién es el abogado, quién es el demandado, quién es el demandante, si acompaña documentos y los documentos, las copias que va a acompañar. De primera línea, el trámite puede permitir subsanación de faltas o rechazo. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias subsanables, lógicamente el tribunal es el que mirará si son subsanables. Y si el tribunal considera que son subsanables, el tribunal señalará un plazo para que el demandante lo corrija. Pero si por el contrario presenta errores, deficiencias u omisiones al juicio del tribunal, este la rechazará de plano. ¿Cuál es el plazo para interponer el procedimiento contencioso administrativo? Son 30 días y está en el Código Tributario. Si ustedes aplican el plazo de los 3 meses que tiene la ley de lo contencioso administrativo, es un error graso, porque cuando ustedes lleguen a plantearlo, ese plazo va a estar completamente prescrito. Entonces, saben que para interponer el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, el plazo que nosotros debemos de interponer es el plazo del Código Tributario. Miles de inconstitucionalidades se presentaron queriendo, lógicamente, que el plazo fuera el mismo, pero todas fueron declaradas sin lugar porque lo que valoraron es el interés superior del Estado en conseguir los recursos para poder satisfacer las necesidades de la población.
Luego hay un plazo para pedir informe circunstanciado o antecedentes. El tribunal tiene 5 días para pedirlo, pero el órgano administrativo tiene 10 días para mandarlo. ¿Qué es, qué es el informe circunstanciado? El informe circunstanciado es el resumen de las constancias procesales que están dentro del expediente y que lógicamente es completamente importante enviarla, porque cuando le piden van a decir así, van a decir informe circunstanciado. El informe circunstanciado, ¿qué debe de contener? Digamos, tiene una parte introductoria. En la parte introductoria les voy a leer un informe circunstanciado que tengo aquí. Dice, honorables magistrados, Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De manera atenta me dirijo a ustedes en cumplimiento de oficio de fecha 11 de agosto del 2009, recibido el 21 de agosto del 2009 por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el cual se señala el plazo de 10 días para la remisión del informe circunstanciado y el expediente administrativo número, dentro del cual obra la resolución número de fecha 7 de mayo del 2009. Con base en lo expuesto y con fundamento en la cláusula literal I del primer testimonio de la escritura pública número 54, autorizada el 27 de abril del 2009 por el notario Freddy Artemio Castillo Escobar, donde consta el mandato especial con representación, por medio del cual se me faculta para firmar informe circunstanciado del cual adjunto fotocopia. ¿Qué tiene qué dice un informe circunstanciado? Dice, primero, nombramiento número 2007-8-2025 de fecha 8 de febrero del 2007, con el objeto de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad que obra a folio 1. Ese es con lo que comienza el expediente administrativo. Luego, una audiencia de fecha 25 de julio del 2007, sus respectivas hojas de liquidación y explicación de ajustes, el cual fue legadamente notificada a la entidad actora, folio del 2 al 79. Escrito presentado por la entidad por medio del cual evacúa la audiencia conferida. En los folios 108 y 109, obra actuaciones administrativas de soporte al expediente administrativo, y así cada uno de los folios que va componiendo el expediente administrativo, lógicamente hasta llegar el último paso del informe circunstanciado, que regularmente tiene entre 20 y 25 pasos, es 7 de mayo del 2009, el directorio. Ese era cuando era el directorio. Ahora tendría que ser el Tribunal Tributario Aduanero y Extraordinario. Emitió resolución de fecha 26 de julio del 2009, por medio de la cual, al resolver, declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad y confirma la resolución recurrida que está apegada a derecho. Y luego le agregan una situación pequeña y dice, como puede determinar el honorable tribunal al examinar las actuaciones que conforman el expediente administrativo, las mismas se encuentran apegadas a derecho y observando un debido proceso, y por lo tanto evidenciando ausencia total de arbitrariedad de la administración tributaria, la que actuó en uso de sus facultades legales, obrando dentro del mismo la resolución impugnada número 310-2009 del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual se emitió con las formalidades de su propia ley orgánica y reglamento interno. Establecen para la emisión de la misma adjunto informe circunstanciado y el expediente administrativo, el cual consta de 259 folios,
sin incluir el presente informe circunstanciado. O sea, ese es el informe circunstanciado. Luego, si está arreglado a derecho, se admitirá para su trámite. Aquí, como les digo, hay una variación. No es que se le vaya a dar trámite primero, no. Primero tiene que ir el emplazamiento. ¿En qué consiste el emplazamiento? En pedir el expediente y el informe circunstanciado. Eso creo que son los aspectos más relevantes de lo que es el procedimiento. Yo dejaría este momento para algunas dudas, algunas preguntas, si tienen algo sobre la interposición de las demandas que yo les mandé por correo para que las podamos platicar si son tan amables. Sí, alguien me levantó la mano. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con una preguntita. El plazo este plazo que se le da al órgano administrativo para que no, es el plazo de 5 días para el informe, el informe circunstanciado se tiene que emitir dentro de 10 días, ¿verdad? Que así es como yo entiendo. Son 5 días para pedirlo y 10 para mandarlo. ¿Qué ocurriría si el órgano administrativo se negara digamos, si no lo manda? Ajá. Le voy a explicar qué dice la resolución donde están pidiendo el informe circunstanciado para que haga la idea y luego se lo explico yo. Aquí le están diciendo ya de una vez que si no manda el informe circunstanciado, se le certificará lo conducente al Ministerio Público y que todas las pretensiones señaladas por el interponente del recurso se darán por concedidas, porque lógicamente si no se puede tener el expediente porque no lo mandaron por irresponsabilidad, ese es el problema. Le voy a leer la primera resolución. Dice proceso número, oficial y notificador número. Sala cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está la fecha. Dice, se tiene por recibido el memorial de demanda y documentos adjuntos, identificados con el número. Luego dice, se le fija a la superintendencia el plazo de 10 días para que remite el expediente. Pero en los últimos numerales está. Lo demás, dice, e informe circunstanciado, bajo apercibimiento de que en caso de desobediencia se certificará lo conducente a donde corresponda, se admitirá para su trámite la demanda, entrando a conocer de la misma, tomándose como base lo expuesto por la parte actora. Eso es lo que pasa. Que pasa exactamente lo mismo del amparo. Que si no se manda el expediente, se tiene lógicamente por válido lo que la persona está diciendo. Entiendo, muchas gracias. No tenga pena. A ver, ¿qué otra duda? ¿Que algo no les ha quedado claro? ¿Algo de la demanda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿qué les pediría yo mañana que hagan después del fiambre y cumplir con esa tradición tan guatemalteca? En primer lugar, no olviden de leer como primera línea la ley de lo contencioso, perdón, el Código Tributario. Se van a dar cuenta que el Código Tributario en 10 artículos nos desarrolla el procedimiento, pero en 10 artículos lo desarrolla y nos deja 10 incógnitas, porque hay muchas cosas que no sabemos de dónde sacarlo. Luego nosotros podemos integrarlo con el contenido, porque así lo dice el Código Tributario, podemos utilizar lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Si con esa no la resolviéramos, lógicamente tenemos que aplicar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil y luego la ley del organismo judicial. Y esto lo hacemos legalmente en base a lo que dice el artículo 168 del Código Tributario, que dice, en todo lo no previsto en esta ley para resolver el recurso contencioso administrativo,
se aplicarán las normas contenidas en la Ley de lo Contencioso, decreto número 119-96 del Congreso de la República, supletoriamente, el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107 del Jefe de Estado y la Ley del Organismo Judicial, decreto número 289 del Congreso de la República. Entonces, ahí, lógicamente, el por qué podemos nosotros usar supletoriamente. Lo bueno sería que no lo tuviéramos que usar y que el Código Tributario, cuando se emitió, contuviera todo este tipo de situaciones. Pero yo creo que ustedes ya conocen a estas alturas de la carrera las falacias de muchas leyes, las limitantes de muchas leyes. Por eso precisamente es que se puso este artículo de integración de las demás normas. ¿Qué otras dudas, qué otras preguntas tienen? Estoy para resolvérselas. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Sí, otra preguntita. Con respecto a los recursos de aclaración y ampliación, estos no tienen que agotarse previamente a casación, digamos que es más que todo por estrategia. No. ¿O deben de agotarse antes para ir a casación? No, usted siempre va a plantear antes de la casación aclaración y ampliación, porque según usted, hay algo que le hace falta a la sentencia que tuvieron que ponerle, o hay cosas que no le son claras a usted. Entonces, antes de interponer la casación que usted pide que le aclaren, que regularmente esos recursos todos son desechados y usted se va a quedar con la sentencia como está y luego interpone la casación. Y esos dos recursos en el Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos. Esos dos recursos, aclaración y ampliación, y la misma casación, están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí es donde está. El diligenciamiento, al igual que la prueba. Todos los elementos, cómo se diligencia la declaración de parte, la declaración de testigos, dictamen de expertos, de documentos, todo eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, para la parte de la prueba y para la parte de los recursos es que nosotros utilizamos el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, licenciada. No se preocupe, no tenga pena. A ver, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Si ya no hay dudas y preguntas, quisiera pedirles lo siguiente, que lean, yo ya le mandé las demandas, me gustaría mucho porque es más fácil que ustedes entiendan, porque son cosas del diario, la ley del IVA nos da un poquito de problema, leyeran la demanda que tiene que ver con un avalúo del YUSI, con un ajuste del YUSI, que se interpone en contra de una resolución de la municipalidad para que puedan entender realmente este tipo de situaciones y lo podamos comentar el día jueves si son tan amables. Les pediría entonces, por favor, que la sentencia que yo ya les repartí, que ustedes ya tienen en su poder, son 3 sentencias las que yo le mandé, que busquen la que tiene que ver con el YUSI, porque esa está más fácil de entender cuando ustedes la lean. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si ya no hay ninguna duda, feliz fiambre, que Dios los cuide, siempre con cuidado, tápense porque hay mucho frío y nos vemos el día jueves. ¿Sí alguien levantó ahí, alguien puso el micrófono? Soy yo, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Ligda, disculpe, antes de que se despida, perdón tanta la insistidera, no, yo quería saber algo si nos iba a resolver sobre los que no nos llegó el correo. Mire, buenas noches, licenciada. Gracias. Algunas personas que solo fue un simple problema porque se fue a los no deseados, van a tener su nota. Pero los que usaron un programa para generar el laboratorio que nunca lo mandaron, esos no van a tener la suma. Entonces yo estoy subiendo las notas viernes porque estoy terminando y estoy revisando muy puntual. Entonces los que subieron, como les digo, un programa que lo que cambia es la fecha del envío, ellos sí no van a tener nota. Eso sí no lo voy a solucionar, porque no lo mandaron. Lo que mandaron fue
hecho esto en un sistema simulador del envío de situaciones. Entonces hay unos que sí tienen nota, hay otros que no tienen nota y eso lo van a ver reflejado en sus calificaciones. Ah, está bien, Lick. Yo sí lo mandé normal, entonces no tengo problema. Gracias. No normal, no tiene problema, ahí va a estar. Ahí estamos. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buen fiabre, que Dios los bendiga. Adiós, Linda, igualmente. Ahí se cuidan, que Dios los cuide. Pasen feliz noche, cuídense.